Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes. También aquellos hermanos que nos puedan estar acompañando en esta mañana, bienvenidos a la clase de jóvenes. Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a ver un tema nuevo. El tema general son las disciplinas espirituales. Y como subtema iniciaremos con el crecimiento espiritual. Muy bien, antes de iniciar, acompáñenme en una oración. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición que me das, Señor, de poder compartir tu palabra a los jóvenes. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos con el único fin, Señor, de glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites tenerla a la mano, porque podemos estudiarla libremente, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder rescatar el mensaje que tienes preparado para nosotros este día. Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto a aprender y no solamente a aprenderla, sino también a practicarla. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema, como ya se los mencioné, me lo vuelvo a recordar, el tema general que vamos a ver en estas clases son disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. Y como subtema es el crecimiento espiritual. Bueno, en los versículos claves que me van a fortalecer en este tema será 2 de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estos versículos son los que me van a ayudar para el tema de este día. Bueno, jóvenes, aquí tenemos estas imágenes donde nos está dando a entender, representando el crecimiento que tiene una persona, ¿sí? Un ser humano, cómo se va desarrollando poco a poco físicamente. Si se dan cuenta, aquí tenemos a un bebecito, aquí iniciando, donde tiene las ganas de que lo carguen, de que lo abracen, de que estén con él. Y bueno, así son los bebés, ¿verdad? Que pues empieza a moverse lentamente, quieren que los carguen porque pues ellos no pueden estar solos, no pueden estar por sí mismos sentados ni de pie, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el tiempo? El desarrollo sigue avanzando. Aquí vemos a un pequeño que ya está gateando. Él ya está aprendiendo a gatear, a mover, a descubrir todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Y cuando ya empieza a caminar, bueno, ya no hay ni quien los pare. Avanzan, gritan, brincan, corren, ¿sí? Y ya ellos empiezan poco a poco a soltarse. Y posteriormente, bueno, así sigue la etapa. Uno va desarrollando poco a poco, físicamente, intelectualmente, emocionalmente, ¿sí? Hasta ver una etapa también muy hermosa de la vejez, ¿sí? Ese es el desarrollo que se espera en un ser humano, ¿sí? El crecimiento es parte fundamental de la experiencia de todo ser vivo, ¿sí? De todo ser vivo. Pero aquí vemos, imagínense que pues uno que es padre, ¿sí? Uno que llega a ser papá, bueno, en mi caso no soy, ¿verdad? Pero aquellos que son papás, sobre todo sus papás jóvenes, cuando ustedes nacieron, pues para ellos el verlos así chiquitos y verlos crecer poco a poco, para ellos es una bendición, ¿sí? Es algo tan maravilloso y que es una bendición. Pero ¿qué pasa? Imagínense si sus papás los hubieran visto y no crecieron, o no crecían y no crecían, y se quedaban bebés, pues obviamente imagínense, entran en una angustia sus papás, en una crisis, ¿sí? Una crisis nerviosa porque ¿cómo mi hijo no va a crecer si ya ha pasado tiempo y sigue en lo mismo? No es normal, eso no podría ser, no se puede concebir que un ser vivo no crezca, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Así mismo es el plano espiritual, así es igual.
¿sí? Ocurre exactamente lo mismo. Ese recién nacido ser espiritual también experimenta un proceso de crecimiento, pero en esta parte lo estamos viendo o lo vamos a ver en el área espiritual, ¿sí? Entonces, acompáñenme para ver cómo se tiene que disciplinar, ¿sí? En esta área de nuestra vida que es lo espiritual, el crecimiento espiritual. Bueno, y como me gusta mucho preguntarle a los jóvenes, pero ahorita no los tengo presentes, la pregunta que les haría es, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Sí? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Bueno, es un proceso de llegar a ser más maduros en la relación con el Señor Jesucristo, ¿sí? Esa relación se va a ir fortaleciendo poco a poco mientras avanzas para crecer, ¿sí? Alguien que va creciendo se volverá más y más como el Señor Jesucristo. Entonces, es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Que vamos a tener altos y bajos, pero que al final nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Bueno, este crecimiento espiritual se espera de una persona creyente, toda aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que ha despojado su viejo hombre para ser un hombre nuevo en Cristo Jesús, ¿sí? Aquella persona que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, son personas que ya han cambiado, que han dejado de ser, de tener conductas que iban en contra de la voluntad de Dios y que en este momento deciden hacer la voluntad de Dios y procurar crecer en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, no puede aplicarse para todos, sino aquellas personas que son creyentes necesitan que ese proceso, ese crecimiento espiritual vaya fortaleciéndose. Y también hay que romper la idea de que porque mi papá, porque mi hermano, porque mis abuelitos son cristianos, quiere decir que yo también sea cristiana o sea creyente, ¿no? Acuérdense que esto es un asunto individual, ¿sí? Personal. Bueno, y para seguir fortaleciendo esta definición del crecimiento espiritual, también es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Ese otro es la persona del Espíritu Santo, si ya que el Espíritu Santo mora en los creyentes y debe andar también bajo su control, ¿sí? No podemos hacerlo por nuestra fuerza, necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder lograr ese crecimiento y obviamente tener como meta ser como el Señor Jesús. Entonces no podemos con nuestras fuerzas, tenemos que depender 100% de Dios. Y bueno, este caminar no va a ser algo sencillo. Es un camino que probablemente tengamos altos y bajos, que sea un camino más difícil que a otros, pero al final de cuentas la diferencia es que aquí no vamos a ir solos, ¿sí? No vamos a ir solos, ¿por qué? Porque Dios va a estar con nosotros en nuestro caminar. Bueno, y a lo mejor se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es que estoy llevando mi crecimiento espiritual? ¿Estaré haciendo las cosas correctamente? O no sé cómo hacer que mi crecimiento espiritual se fortalezca. Bueno, no se preocupen. Recuerden que la palabra de Dios siempre nos va a responder todas las dudas que tengamos. Y en esta mañana yo les quiero compartir 3 importantes aspectos. Bueno, como primer punto, tenemos que el crecimiento espiritual se basa en un alimento diario, ¿sí? Es muy necesario que nosotros estemos alimentando diariamente nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si no, podemos llegar a tener un estancamiento. Y eso es lo que no queremos, sino queremos ir creciendo poco a poco. Y uno de esos alimentos es la oración, ¿sí? La oración es esencial para tu crecimiento.
Por eso es necesario que cuando tú ores no lo dediques nada más cuando vayas a la iglesia, no lo dediques nada más cuando te lo pidan, no lo dediques nada más cuando comas, ¿sí? Sino que lo dediques, que dejes un espacio exclusivo para orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú dejas un espacio para el trabajo, para el descanso, para la comida, para estudiar, ¿sí? También es necesario que tú apartes un tiempo especial para Dios, esa comunicación que tienes que tener tú en la oración. Y esto nos va a ayudar también a luchar, a tener que luchar contra las situaciones que nos enfrentemos, ¿sí? Eso nos va a beneficiar si nosotros realizamos la oración. Y bueno, imagínense un niño chiquito que no se alimenta sanamente, ¿sí? Que no come lo necesario, pues va a perjudicar en su desarrollo, en su crecimiento físico, o probablemente le surja alguna enfermedad. Asimismo nosotros, si nosotros no tenemos una alimentación diaria para nuestro crecimiento espiritual, nos vamos a estancar y nos vamos a enfermar. Así es necesario que nosotros oremos constantemente y que esa oración, les digo, sea especial. Busquen un lugar especial en su hogar y dediquen ese tiempo para Dios. Que no tengan ningún distractor, que nadie los pueda interrumpir para que ese momento sea únicamente en la oración, ¿sí? En Mateo capítulo 6, el versículo 7 nos dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, joven, yo te invito a que sigamos fortaleciendo esta área de la oración, ¿sí? Que sigamos fortaleciendo y no nos impida el orar, que sea algo primordial. Fíjense que yo encontré una frase que dice lo siguiente: si usted me demuestra que puede vivir sin respirar, me demostrará que puede vivir sin orar. Y es cierto, ¿qué persona puede vivir sin respirar? Ninguna. Nadie puede vivir sin respirar. Tú te aguantas la respiración por unos segundos y ya andas ahí entrando en crisis por no poder respirar. Así lo mismo, no podemos nosotros vivir, no podemos tener un crecimiento espiritual si no oramos. Entonces es necesario que ustedes, que nosotros, que cada uno de nosotros estemos en oración. Bueno, aquí tenemos otro alimento que es el ayuno. También nos ayuda para fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? Es otra disciplina poderosa que Dios nos ha dado para ayudarnos en la lucha espiritual, ¿sí? Si en algún momento tú lo has aplicado, ha sido de gran bendición, se los digo por experiencia, sí, es algo muy de mucha bendición, ya que pues nos ayuda a humillar nuestro corazón ante Dios y hace que nos centremos en las cosas espirituales, ¿sí? Ese es el propósito del ayuno, estar concentrado en las cosas espirituales y estar en comunión con el Señor. Como viene en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice que cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda la recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará, ¿sí? Entonces es necesario, ¿sí?, que cuando uno decide ayunar, ¿sí?, tú tengas consciente, ¿sí?, que es una dedicación exclusivamente con el Señor, ¿sí?, en el que vas a dedicar ese tiempo para meditar, para reflexionar y para centrarte en sus cosas. Pero cuando lo hagas, no lo des a
no lo pregones, ¿sí? Tú hazlo, ¿sí? Sin estarlo anunciando, ¿sí? Que la gente no te vea decaído o con hambre, ¿sí? Sino que tú cuando lo hagas de corazón, ¿sí? Y con gran deseo. Y bueno, también aparte del ayuno está el estudio y la meditación de la Biblia. Josué capítulo 1 del versículo 6-9 nos dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Sí? Aquí lo vemos en la Nueva Versión Internacional. Y es cierto, el estudiar y meditar la palabra, ¿sí? La Biblia es algo fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Entonces es necesario que tú estudies y medites, ¿sí? Estudies y medites, ¿sí? No nada más hacer la lectura rápida y sin mayor atención, como muchas personas suelen ser, o a veces nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Que luego, híjole, ya se acerca el domingo y no he leído la Biblia, y luego nos piden que cuántos capítulos leí y pues ni modo de estar mintiendo. Bueno, voy a agarrar la Biblia y voy a leer, a ver, el más corto. No, así no es. Ahí que aprendes, que estudias, que meditas, nada, porque lo estás haciendo rápidamente con tal de cumplir con algo. Pero así no nos pide el Señor que estudiemos ni meditemos la palabra, ¿sí? Necesitamos dedicar un tiempo para abrir, para leer la Biblia, para disciplinarnos, ¿sí? En qué vamos a leer, qué libro nos toca leer y ir constantemente en un orden en la lectura, ¿sí? Entonces, no hay que hacerlo tampoco por costumbre, ¿sí? Pues porque, bueno, pues a ver, siempre nos piden que leamos, bueno, pues voy a leer, no. Es para bien de tu palabra, para bien de tu vida, para meditarlo, para que crezcas espiritualmente, ¿sí? Y este estudio tiene que ser serio, consciente de la palabra de Dios, ¿sí? No hay que hacerlo a la fuerza. Tiene que dedicarle un tiempo diariamente en la palabra de Dios y no, si no lo lees, pues obviamente no pienses que vas a lograr crecer espiritualmente. Entonces es necesario que tú tengas esa disciplina constante de estudiar y meditar. Bueno, y ya haberles compartido estos 3 alimentos básicos e importantes para nuestro crecimiento espiritual, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué de la siguiente lista necesitas para una buena salud física? ¿Aire puro, agua fresca, alimento nutritivo o ejercicio? Bueno, sin duda, todo es necesario. Así de la misma manera necesitamos de la oración, del ayuno y del estudio y meditación de la palabra, pues esto nos va a ayudar a mantener una vida espiritual saludable, ¿sí? Bueno, nos vamos con el siguiente punto, el segundo punto, que es el crecimiento espiritual, ¿sí? Inspira una actitud de avance, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan que tiene que haber un avance. En Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14 nos dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo, si se han dado cuenta, no estaba al pendiente de su pasado, ¿sí? Él necesitaba dejar atrás, dejar de vivir en el ayer, ¿sí? Olvidar el pasado y avanzar hacia adelante. Debemos pasar esa página de nuestra vida, ¿sí? No te quedes atascado en la vida a base de seguir sufriendo en las heridas del pasado. Córtalas con el perdón,
¿sí? Es necesario que nosotros dejemos atrás lo que éramos, no lo traigamos al presente, no lo traigamos en nuestro caminar, sino que lo dejemos ya atrás, en el pasado. Debemos avanzar hacia la meta, como nos menciona ahí Pablo, avanzar hacia la meta de conocer más y más a Cristo y ser semejantes a Él, ¿sí? Como desde el inicio que yo les dije que ese proceso es ser semejantes a Cristo, tener los ojos fijos en la línea de llegada y en atravesar la meta como ganadores. No hay lugar ninguno donde detenerse en una carrera que aún no se haya terminado, ¿sí? No podemos nosotros decir que aquí terminamos, que aquí llegamos. No, nosotros terminamos hasta que nosotros partamos de este mundo, hasta que nosotros muramos, ¿sí? Mientras, no hay que detenernos, hay que seguir fijos en esa meta, como Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses, seguir hacia adelante. Y bueno, les comparto aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, en ese caminar, fijando tu mirada hacia Cristo, ¿sí? Sin mirar atrás, sin regresar tu mirada atrás, sino fijamente a Cristo, con un caminar agradable al Señor, dando frutos, ¿sí? Mostrando, ¿sí? Ese crecimiento espiritual que va creciendo poco a poco. Válgase la redundancia, va creciendo poco a poco, fortaleciéndose en el Señor. Bueno, y como tercer y último punto, tenemos aquí que el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio, ¿sí? Esta actitud de servicio nos va a ayudar a que nosotros podamos dejar de centrarnos en nosotros mismos. Anteriormente, en nuestro viejo hombre, pues estábamos centrados en nuestros deseos, ¿sí? En nuestras cosas materiales, ¿sí? En lo que nosotros queríamos y necesitábamos. Mas, sin embargo, ahora, pues nuestro deseo va a ser de servir a Dios. ¿De qué forma? Bueno, el Señor nos ha bendecido con talentos, aunque sea un talento, pero todos contamos con esa bendición que el Señor nos ha dado. Entonces, hay que ponerlos al servicio del Señor. Eso nos va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque nos vamos a relacionar con más personas. Vamos a hacer testimonio y vamos a ser de bendición para aquellos que nos rodean. Por eso es necesario, sí, como viene en Mateo capítulo 20, versículos del 27 al 28, que dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de servicio que nuestro Señor Jesucristo? Él nos dio el ejemplo más grande, ¿sí? Siendo Él, ¿sí? Él vino a servir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, también servir a nuestro prójimo, ¿sí? Y ese servicio, bueno, nos va a ayudar a renunciar a una vida centrada en nosotros, a relacionarnos con otros creyentes, pues también aprenderemos de ellos. Y también debemos compartir la fe con otros, con todas las personas que nos rodean, con las personas que queremos, ¿sí? Que ellos vean reflejado al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro hacer, ¿sí? Y que seamos testimonio, que seamos de bendición, que Dios nos ayude a nunca llegar a ser piedra de tropiezo para los demás, sino llegar a ser una persona de bendición. Y debes también mostrar una actitud de agradecimiento, agradecerle al Señor por ese amor inmenso que a pesar de nuestra condición, Él nos rescató. Y hay que agradecerlo, hay que ser agradecidos con Él y con todo lo que nos rodea. Pues, aunque las circunstancias no sean agradables, el Señor nos bendice grandemente. Entonces, hay que mostrar esa actitud de agradecimiento y evitar la negatividad, buscar aquello que te hace sentir agradecido. Como dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Entonces, cuando tengamos esa actitud de servicio, alegrémonos de hacerlo, ¿sí? Alegrémonos porque es para el Señor. Y todo lo que hagamos que sea para el Señor,
¿sí? Y eso será de gran bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual se fortalecerá poco a poco. Jóvenes, hagámonos estas dos siguientes preguntas. ¿Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Conozco hoy a Jesucristo más de lo que le conocí ayer o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado? Joven, esto no es opcional. Si mi conocimiento en Él es mínimo y no se incrementa en el transcurso del tiempo, entonces no estoy creciendo espiritualmente en el Señor. De modo que crecer espiritualmente es un mandato, no una opción. La vida auténticamente cristiana está caracterizada por el crecimiento espiritual. Entonces yo te invito a que estemos creciendo y fortaleciéndonos en el Señor constantemente, ¿sí? En la oración, en el ayuno, en la lectura y meditación de su palabra, en la alabanza, en la asistencia a la iglesia, en tus talentos, al servicio al Señor y en una actitud agradable a Él, lleno de agradecimiento y constante, que sea un crecimiento activo, no pasivo, ¿sí? Que tu crecimiento no se estanque, sino que tu crecimiento avance, porque si no lo estás, entonces tú no estás en el camino de la vida auténticamente cristiana. Por eso yo te invito, joven, a que juntos podamos echarle muchas ganas y seguir creciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por mi parte ha sido todo, deseando que haya sido de gran bendición como lo fue para mí. Jóvenes, esperemos vernos muy pronto y también le agradezco a los hermanos que nos hayan acompañado en esta mañana para ver esta clase. Dios me les bendiga grandemente y yo espero que pronto nos podamos ver. Gracias.